triste por el próximo fin de la producción de Chevrolet Camaro. Esto es lo que sabemos sobre el futuro desde el Muscle Car. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos el Chevrolet Camaro se despide. ¿Qué podemos esperar del sucesor? Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. La llegada de la era eléctrica, las nuevas tendencias comerciales y otra serie de factores obligan a los fabricantes a reestructurar sus catálogos. La consigna: dejar fuera aquellos modelos que no están generando suficiente dinero. No importa si te tratan de modelos históricos. Esta semana General Motors confirmó que la producción de Chevrolet Camaro llegará a su fin en 2024. Tristeza total entre los amantes de los muscle cars. El Camaro es un modelo icónico que goza del favor de varios apasionados de la industria automotriz. De acuerdo con el vicepresidente de Chevrolet, Scott Bell, las últimas unidades de la generación actual del vehículo saldrán de las líneas de producción a principios del año entrante. La parte positiva de esto es que la empresa ve esta despedida como algo temporal, pues planean que el Camaro tenga un sucesor. Si bien no estamos anunciando un sucesor inmediato hoy, tenga la seguridad de que este no es el final de la historia del Camaro, señaló el ejecutivo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado para que Chevrolet decida despedirse de un coche emblemático? Es evidente que el modelo tiene un enorme significado para la empresa, además de ser uno de sus productos con mayor identidad. ¿Por qué el Chevrolet Camaro dejará de producirse? El auto tiene un peso brutal en la historia de Chevrolet. La razón es muy sencilla. La producción del Chevrolet Camaro llegará a su fin a inicios del año entrante debido a que las ventas se fueron al suelo. La debacle comercial de coches es notoria y al mismo tiempo alarmante. Hay que ver los números para entender por qué el vehículo, dejando emociones de lado, debe abandonar la alineación de Chevrolet en el mercado local e internacional. En 2016, año en el que la compañía lanzó la sexta generación del coche, la empresa colocó en el mercado un total de 72.705 unidades. ¿Cómo se compara esta cifra en los de los años recientes? En 2021, la caída fue de alrededor del 70%, ya que la firma solo logró vender alrededor de 21.893 unidades. El año anterior, la cifra subió un poco hasta las 24.652 unidades, pero eso no es suficiente para sostenerlo en el portafolio. El vocero de la empresa, Trevor Tompkins, dijo que Chevrolet tiene algunas cosas claras sobre el futuro del Chevrolet Camaro, pero todavía quedan asuntos que definir en los años venideros. Por ende, es imposible lanzar información sobre el sucesor o especular alrededor de una posible fecha de relanzamiento del Muscle Car. Claramente, hay otros temas y objetivos que deben atenderse primero rumbo a la era eléctrica. ¿Qué sabemos del sucesor del Chevrolet Camaro? El Camaro abandonará las líneas de producción a principios de 2024. Si bien la empresa decidió guardarse cualquier información sobre el sucesor del Chevrolet Camaro, la directora asociada de S&P Global Mobility, Stephen Brindley, trató de darnos la primera pista al respecto. Ante sus ojos, el Muscle Car cambiará por completo en su concepto histórico, pues se vería obligado a renunciar a los poderosos trenes motrices impulsados por gasolina. Sería poco probable ver otro vehículo eléctrico con motor de combustión interna, advirtió. No hay que ser un genio para saber que ese es el camino lógico para el Camaro, considerando que la industria automotriz se enfrenta a planes ambiciosos de electrificación. A veces los fabricantes van impulsados por convicción propia, otra por un marco regulatorio que obliga a cambiar a la brevedad. Chevrolet tiene que ajustarse a la estrategia de General Motors, que tiene previsto vender únicamente autos eléctricos a nivel internacional para el año 2035. En un sector que tiene como meta la sustentabilidad, los muscle cars no tienen cabida, al menos no con su estructura de concepto actual. Si bien estos automóviles podrían conservar sus estéticas vigorosas, los motores a gasolina deben ser reemplazados por trenes motrices eléctricos o impulsados por otro tipo de energía sustentable. Aplica para el Camaro y el resto de los modelos dentro de esta categoría. Por ejemplo, Stellantis no producirá el Dodge Challenger con variantes de gasolina, además de que hay planes para estrenar un Charger impulsado por electricidad. El legado del Chevrolet Camaro en la industria automotriz. El Chevrolet Camaro dejará de fabricarse en 2024. El Chevrolet Camaro entra en la lista de los autos deportivos más icónicos de toda la historia de la industria automotriz. El modelo comenzó a rodar en la segunda mitad de la década de los 60, convirtiéndose en las décadas siguientes en un referente en materia de diseño, desempeño y tecnología. Además de ser de uno de los muscle cars legendarios que exhiben parte de la cultura estadounidense, fue usado en competencias deportivas como NASCAR y Trans Am. Al igual que el Ford Mustang, el Chevrolet Camaro es un coche de culto, por lo que sus seguidores más leales están desconsolados por el final de su producción. Podría decirse que es el final de una era. Este automóvil figura en numerosas colecciones famosas de autos clásicos, sumado a que la propia marca lo reconoce como un pilar fundamental por su consolidación de marca dentro del segmento de los autos deportivos.
La influencia cultural del Camaro va más allá de la industria automotriz. Por ejemplo, lo hemos visto como elemento protagonista en diversas películas. Entre ellas se encuentra Transformers, The Dukes of Hazzard. Asimismo, su nombre aparece en canciones y su figura atlética en diversos videojuegos. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. En esta ocasión me toca despedirme, pero estoy seguro que nos veremos en otra oportunidad. Así que hasta la próxima.